Lo traduciré al español con cuidado de mantener el tono devocional, y el significado del sermón sobre el Salmo 23. ¿Cómo están todos? Hoy emprenderemos juntos un viaje especial. Caminaremos juntos por el valle profundo aunque breve del Salmo 23. ¿Han tenido alguna vez esta experiencia? Algo tan familiar que ya no pueden verlo con ojos nuevos, como el camino que recorren cada día, las personas que ven cada día, la comida que comen cada día. El Salmo 23 es exactamente así. Hemos escuchado estas palabras demasiadas veces. Las memorizamos desde la escuela dominical, las escuchamos en los funerarios, las leímos junto a las camas de hospital. Así que ahora, aunque estas palabras entren por nuestros oídos, no entran en nuestros corazones. Aunque las leemos con los ojos, no las leemos eternamente. Pero hoy entraremos lentamente en estos 6 versículos, como si los encontráramos por primera vez, como si buscáramos un tesoro. Ahora, comencemos. Primero examinaremos el versículo 1. Es sobre el pacto secreto entre el pastor y la oveja. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lean esta frase lentamente, muy lentamente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Presten atención a la primera palabra, Jehová. Este es el nombre de Dios, pero este nombre es especial. Este nombre significa el que existe por sí mismo, el que no cambia desde antes de la eternidad hasta después de la eternidad. David vivió en una época cuando había numerosos dioses. Estaba Baal, estaba Asera, estaba Moloc, pero David declara a Jehová, solo Él es mi pastor. Pero hay algo aquí que no debemos pasar por alto. Es la expresión mi. David no dijo nuestro pastor, no dijo su pastor, dijo mi pastor. ¿Qué significa esto? Significa una relación personal e íntima entre Dios y yo. Piensen en esto. ¿Cómo trata el pastor a las ovejas? El pastor conoce el nombre de las ovejas. El pastor conoce el carácter de las ovejas. El pastor sabe que esta oveja es temerosa, aquella oveja es curiosa, y la otra oveja se lastimó la pata. El pastor no es simplemente alguien que administra el rebaño, es alguien que cuida a cada oveja individualmente. En Juan 10, Jesús dijo: yo conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Esta es la relación entre el pastor y la oveja. No es una relación unilateral, sino una relación íntima bidireccional. Pero, ¿han pensado alguna vez esto? Soy solo una de los miles de millones de ovejas de Dios. ¿Realmente me conocerá Dios, siendo tan pequeño? Esta es una trampa en la que solemos caer, pensar en Dios solo como demasiado grande y en nosotros como demasiado pequeños. Pero la Biblia dice algo diferente. Mateo 1030: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios conoce incluso la cantidad de cabellos en su cabeza. Esto es interés personal. Esto es lo que significa mi pastor. Ahora, pasemos a la siguiente parte. Nada me faltará. Esta confesión es asombrosa, porque cuando vemos la vida de David, tuvo muchas carencias. Vivió como un fugitivo, perseguido por el rey Saúl. Se escondió en cuevas. Fue traicionado por su propio hijo Absalón. Tuvo que luchar en campos de batalla y sufrió intrigas políticas. Objetivamente hablando, David tenía muchas carencias. Y sin embargo, él dice: nada me faltará. ¿Qué significa esto? Nada me faltará no significa tener todo. Es la certeza de que hay alguien que suplirá lo necesario. Una oveja que tiene pastor verdaderamente no carece de nada. La oveja no necesita buscar el pasto por sí misma. El pastor la guía. La oveja no necesita buscar agua por sí misma. El pastor la guía. La oveja no necesita escapar del peligro por sí misma. El pastor la protege. La oveja necesita solo una cosa: escuchar la voz del pastor y seguirla. He viajado a Israel y he visto pastores reales. Lo interesante es que el pastor camina delante del rebaño. En Corea, el pastor arrea al ganado desde atrás, pero el pastor de Oriente Medio guía desde el frente. Y las ovejas siguen a ese pastor, porque conocen la voz del pastor, no siguen la voz de extraños. Solo responden a la voz de su propio pastor. ¿Es así nuestra vida de fe? ¿Que también conocemos la voz del Señor? ¿Podemos distinguir la voz del Señor en medio del ruido del mundo? ¿O todos los sonidos suenan igual? La oveja que conoce la voz del pastor tiene paz, porque sabe que esa voz la guiará a un buen lugar. Pero la oveja que no conoce la voz del pastor está inquieta, porque no sabe a dónde ir ni qué hacer. Nada me faltará. Esta confesión está en tiempo futuro. No es que no me falte nada ahora, sino la certeza de que no me faltará nada en el futuro. Es la fe de que el pastor ha suplido en el pasado, suple en el presente, y suplirá en el futuro. Esto es precisamente la fe, no depender de lo que se ve, sino confiar en el pastor invisible. Lo importante no es cuánto hay en la cuenta bancaria, sino quién es mi pastor. Lo importante no es lo que tengo, sino quién me tiene. Ahora pasemos al versículo 2. Es sobre la teología del descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, ¿a dónde guía el pastor a la oveja?
a pastos verdes y junto a aguas tranquilas. Aquí descubrimos dos verdades importantes. Primera, Dios prepara buenos lugares para nosotros. Segunda, Dios desea que descansemos. Examinémoslas una por una. Pastos verdes. Israel es una tierra árida. La mayor parte es desierto y tierra baldía. En tal tierra, encontrar pastos verdes no es fácil. El pastor debe saber cuándo y dónde hay pastos verdes. El lugar cambia según la estación. Después de la lluvia, la hierba crece aquí, y en la estación seca, queda hierba allá. El pastor sabe todo esto y guía a las ovejas. Las ovejas no pueden encontrar pastos verdes por sí mismas. La visión de la oveja es limitada. La oveja solo ve lo que está frente a ella. Pero el pastor ve lejos. El pastor ve desde lo alto. El pastor ve el panorama completo. ¿No es así nuestra vida también? Solo vemos lo que está frente a nosotros. Solo vemos el problema de hoy. Solo vemos la necesidad inmediata. Pero Dios ve toda nuestra vida. Dios ve el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Por eso Dios nos guía de maneras que nunca imaginamos. A veces parece que nos guía por caminos que no queremos. Pero al final de ese camino, hay pastos verdes. Pero hay una expresión aquí que debemos notar. Me hará descansar. El pastor no obliga a la oveja a acostarse. Permite que la oveja pueda descansar cómodamente. La oveja es un animal muy sensible. Si está un poco inquieta, no se acuesta. Si ve señales de peligro, nunca se acuesta. Solo se acuesta cuando se siente completamente segura. Así que hacer descansar significa proporcionar seguridad completa. Significa dar paz completa. ¿Cuándo fue la última vez que realmente descansaron? No es cierto que a menudo el cuerpo descansa, pero la mente no. Aunque estemos acostados en la cama, los pensamientos siguen girando. Las tareas de mañana, los problemas sin resolver, las situaciones preocupantes llenan nuestra mente. Esto no es descanso real. El descanso real es descanso del alma. Es paz mental. Es habitar en completa seguridad. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la invitación del Señor. Una invitación al descanso. Pero no aceptamos esta invitación. Seguimos cargando el peso. Seguimos trabajando. Seguimos corriendo. ¿Por qué? Porque sentimos que si descansamos nos quedaremos atrás. Porque sentimos que si descansamos fracasaremos. Porque sentimos que si descansamos perderemos ante otros. Pero piensen en esto. Cuando la oveja se acuesta en pastos verdes, ¿está siendo perezosa? No, la oveja está comiendo allí. La oveja está ganando fuerzas allí. La oveja se está preparando allí para el próximo viaje. El descanso no es pereza. El descanso es recuperación. El descanso es recarga. El descanso es un regalo que Dios nos ha dado. Y el pastor guía a la oveja junto a aguas tranquilas. En el original, esto es agua quieta, agua silenciosa, agua que no se agita. Las ovejas no pueden beber agua de corrientes rápidas porque tienen miedo, porque si la lana se moja con agua, se vuelve pesada y pueden ahogarse. Por eso el pastor guía a las ovejas junto a aguas tranquilas. Las guía a donde pueden beber agua de manera segura. El agua es vida. No se puede vivir sin agua. Especialmente en la árida región de Oriente Medio, el agua es el recurso más precioso. Espiritualmente, ¿qué simboliza el agua? Simboliza el Espíritu Santo, simboliza la palabra, simboliza el agua de vida. En Juan 7, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos sed espiritual. Las cosas del mundo no sacian nuestra sed. Ni con dinero, ni con honor, ni con placer se resuelve la sed del alma. Solo Jesús, el agua de vida, puede saciar nuestra sed. El pastor nos guía al lugar donde está esa agua de vida. Nos guía al lugar donde está el agua que, aunque bebamos una y otra vez, nunca volvemos a tener sed. Pero lo importante aquí es el orden. Primero hace descansar en pastos verdes, y luego guía junto a las aguas. Primero hace descansar, y luego hace beber. ¿Por qué? Porque si la oveja está agotada, no puede comer ni beber adecuadamente. Primero debe descansar. Primero debe recuperarse. Solo entonces puede recibir. Nuestra vida espiritual también es así. Si estamos demasiado agotados, la palabra no entra. No se oye la voz del Espíritu. Primero debemos descansar ante el Señor. Primero debemos disfrutar de la paz en la presencia del Señor. Solo entonces la palabra cobra vida y obra. Solo entonces experimentamos la plenitud del Espíritu. Ahora llegamos al versículo 3, el núcleo del Salmo 23. Es sobre la gracia de la restauración y la guía. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora llegamos al corazón del Salmo 23. Confortará mi alma. Noten la palabra confortar. Confortar es que lo que estaba muerto vuelva a vivir. Es que lo perdido sea restaurado. ¿Por qué David usó esta expresión? Porque su alma estaba muerta. Porque su alma había perdido vitalidad. ¿Qué significa que el alma muera?
Es un estado donde el cuerpo está vivo pero el alma está muerta. Es un estado donde se respira pero no hay vida. Es un estado donde hay movimiento pero sin dirección. Muchas personas viven en este estado. Comen, trabajan y duermen, pero su alma está seca. No hay alegría, no hay emoción, no hay significado. Solo repiten el día a día por hábito. La vida de fe es igual. Van a la iglesia pero es formal. Cantan alabanzas pero solo con los labios. Oran pero no sale del corazón. Leen la palabra pero no toca el corazón. Esta es la muerte espiritual. Esta es la parálisis del alma. Pero Dios, que es el pastor, conforta tal alma, la revive, le infunde vida. ¿Cómo lo hace? Haciéndola descansar en pastos verdes, guiándola junto a aguas tranquilas. A través del descanso y la recuperación, el alma es confortada. A través de la palabra y la plenitud del Espíritu, el alma vuelve a vivir. Pero lo importante aquí es la expresión confortará. ¿Quién es el sujeto? Es Dios, no soy yo. No podemos confortar nuestra propia alma por nosotros mismos. Por mucho que nos esforcemos, no funciona. Solo Dios puede dar vida al alma muerta. ¿Recuerdan la visión de los huesos secos en Ezequiel 37? Había huesos secos llenando un valle. Dios le preguntó a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel respondió: Señor Jehová, tú lo sabes. Así es, solo Dios lo sabe, solo Dios puede hacerlo. Y cuando Dios sopló aliento, esos huesos secos cobraron vida. Se convirtieron en un ejército extremadamente grande. ¿Siente su alma ahora como huesos secos? ¿Sin aliento, sin esperanza, sin fuerza? Entonces acérquese a Dios, que es el pastor. Solo Él puede confortar su alma. Solo Él puede revivirla. No se esfuerce por vivir por sí mismo. Entréguese al pastor. Él lo hará. Y vean el siguiente versículo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí hay dos verdades importantes. Primera, que Dios actúa por amor de su nombre. Segunda, que Dios nos guía por sendas de justicia. Primero examinemos la primera. Por amor de su nombre. ¿Qué significa esto? Significa para la gloria de Dios, significa para el honor de Dios, significa para manifestar la fidelidad de Dios. Esto es muy importante, porque la razón por la que Dios nos cuida no es porque seamos dignos, no es porque seamos buenos, no es porque seamos perfectos, solo por el nombre de Dios, por el carácter de Dios. Dios es fiel, Dios es quien cumple sus promesas. Ya que Dios dijo que sería nuestro pastor, ciertamente actúa como pastor. Ya que Dios dijo que nos ama, ciertamente nos cuida con amor. Esta es nuestra certeza. Esta es nuestra esperanza. Aunque nosotros vacilemos, Dios no vacila. Aunque nosotros cambiemos, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios nos guía por sendas de justicia. ¿Qué son las sendas de justicia? Son el camino correcto. Es el camino conforme a la voluntad de Dios. Es el camino de la verdad. Es el camino de la vida. Este camino es angosto. Este camino a veces es difícil. Pero solo este camino conduce a la vida verdadera. Solo este camino conduce al gozo verdadero. El pastor guía a las ovejas por sendas de justicia. No por el camino que la oveja quiere, sino por el camino que la oveja necesita. A veces las ovejas quieren ir por otro camino. Por un camino que parece más fácil, que parece más cómodo, que parece más rápido. Pero el pastor sabe que ese camino es peligroso, sabe que ese camino lleva al precipicio. El pastor lo sabe. Por eso el pastor guía a las ovejas por sendas de justicia. Aunque la oveja a veces resista, aunque la oveja a veces no entienda, el pastor guía por sendas de justicia. ¿No es así nuestra vida también? A veces no entendemos el camino por el que Dios nos guía, no entendemos por qué permite tal sufrimiento, por qué da tales dificultades, por qué no sale como queremos. Pero cuando miramos atrás después, lo sabemos. Ese era el camino de justicia. Dios me guió a un lugar mejor. Dios me protegió del peligro, y lo comprendemos. Así que aunque el camino que están recorriendo ahora no lo entienden, está bien. Confíen en el pastor. Él conoce las sendas de justicia. Él conoce el mejor camino. Síganlo. Escuchen su voz y obedezcan. Entonces ciertamente llegarán a un buen lugar. Ahora examinemos el versículo 4. Es sobre cómo pasar por el valle. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Finalmente llegamos al punto de inflexión del Salmo 23. Desde los pastos verdes, junto a aguas tranquilas, por sendas de justicia, ahora entramos en el valle de sombra de muerte. El ambiente cambia completamente. De pastos llenos de sol a un valle oscuro. Así es la vida. La vida no es siempre solo pastos verdes. En la vida hay valles. Valles oscuros, valles tenebrosos, valles donde se proyecta la sombra de la muerte. Valle de sombra de muerte. Mediten lentamente en esta expresión. Muerte. Esto significa la muerte. Pero no significa solo la muerte física. También significa la muerte de la esperanza, la muerte del gozo,
La muerte de los sueños. Sombra. Esto significa oscuridad. Significa un estado donde no se ve luz. Significa un estado donde no se ve el camino. Valle. Esto significa un lugar bajo. Significa el fondo de la vida. Significa ese lugar donde no hay más a dónde bajar. ¿En qué valle están ahora? ¿Es el valle de la enfermedad? ¿El valle de las finanzas? ¿El valle de las relaciones? ¿El valle de la depresión? ¿El valle de la pérdida? Todos tienen valles, no se pueden evitar. Siguiendo al pastor, inevitablemente pasaremos por valles. ¿Por qué? ¿Por qué el pastor nos guía por valles? ¿No habrá un camino más fácil? ¿No podemos evitar el valle? Pero piensen en esto, ¿por qué el pastor pasa por el valle? Porque más allá del valle hay mejores pastos, porque hay un lugar al que solo se puede llegar pasando por el valle. El valle no es el destino, el valle es un pasaje, el valle es un proceso. No permanecemos en el valle, sino que pasamos por el valle. Noten la expresión de David, no es aunque permanezca en el valle, sino aunque ande en valle. Andar significa seguir moviéndose, significa no detenerse, significa pasar. El valle no es eterno, el valle es temporal, ciertamente tiene fin, ciertamente tiene salida, pero hay algo más importante, no temeré mal alguno, no temer incluso en el valle. ¿Cómo es eso posible? La razón viene después, porque tú estarás conmigo. Este es el secreto, este es el punto clave. El problema no es el valle, sino quién está contigo. El problema no es la oscuridad, sino quién está a tu lado, porque tú estarás conmigo. Noten aquí la palabra conmigo. Dios no está fuera del valle, Dios no está sobre el valle, Dios está conmigo dentro del valle. Dios no es quien me envía al valle y él permanece en un lugar seguro. Dios es quien desciende al valle conmigo, Dios es quien camina conmigo en la oscuridad. Este es el misterio de la encarnación. Jesús dejó el trono celestial y descendió a esta tierra, descendió a nuestro valle, entró en nuestro sufrimiento, rió con nosotros, lloró con nosotros, sufrió con nosotros, y tuvo hambre con nosotros, y descendió hasta el valle más profundo, que es la cruz, por nosotros, para salvarnos. Por lo tanto, en cualquier valle en que estemos, el Señor está con nosotros. Ya sea que lo sintamos o no, ya sea que lo veamos o no, el Señor está con nosotros. Esta es nuestra certeza. Este es nuestro consuelo. El valle es aterrador, pero no estamos solos. La oscuridad es temible, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y David continúa diciendo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado son las herramientas del pastor. La vara es una herramienta para guiar el camino. El cayado es una herramienta para proteger del peligro. El pastor con su vara quita los obstáculos del camino de las ovejas. El pastor con su cayado ahuyenta a los animales salvajes que atacan a las ovejas. Cuando nos perdemos en el valle, la vara del Señor nos guía. Cuando el peligro nos amenaza en el valle, el cayado del Señor nos protege. Y esto nos infunde aliento. Infundir aliento significa consolar, significa dar paz. ¿Cómo pueden la vara y el cayado dar consuelo? Porque prueban la presencia del pastor, porque manifiestan el cuidado del pastor. Hay momentos en que la oveja no puede ver al pastor en el valle oscuro, pero siente el toque de la vara en su espalda, siente el contacto del cayado en su costado. Entonces la oveja sabe: el pastor está aquí, no estoy sola, y obtiene paz. ¿No es así con nosotros también? A veces no sentimos a Dios, parece que Dios está muy lejos, parece que Dios guarda silencio, pero entonces experimentamos el toque de Dios, experimentamos ayuda inesperada, consuelo en el momento preciso, guía en el instante necesario. Esa es la vara y el cayado de Dios. Eso prueba que Dios está con nosotros. Así que si están ahora en el valle, no desesperen, no se rindan. El valle es un pasaje, el valle es un proceso. Más allá del valle hay pastos más verdes. Y lo más importante es que incluso en el valle, el Señor está con ustedes. La vara y el cayado del Señor los consuelan. Crean esto, aférrense a esto. Ahora examinemos el versículo 5. Es una palabra asombrosa sobre el banquete de la reversión. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora llegamos a una escena asombrosa. Después de pasar por el valle, ahora estamos sentados en un banquete. Pero este no es un banquete ordinario. Este es un banquete celebrado frente a los enemigos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lean esta frase lentamente e imaginen la escena. Hay un enemigo, hay alguien que me odia, alguien que trata de hacerme daño, alguien que desea mi ruina. Ese enemigo está observando, pero Dios prepara una mesa para mí justo ante los ojos de ese enemigo. Prepara comida abundante y me trata como un invitado de honor. ¿Qué significa esto?
significa victoria completa, significa reversión completa. En la cultura del antiguo Oriente Medio, preparar una mesa tenía un significado especial. Era un símbolo de paz, era una promesa de protección. Comer en la casa de alguien significaba estar bajo la protección de esa casa. El dueño de esa casa tenía la responsabilidad de proteger al invitado. Nadie podía dañar a ese invitado. Así que cuando Dios prepara una mesa para mí en presencia de mis enemigos, significa que Dios me protege completamente. Por fuerte que sea el enemigo, por amenazante que sea el enemigo, estoy seguro, porque estoy bajo la protección de Dios. El enemigo solo puede observar, no puede hacer nada, porque soy invitado de Dios. Y unges mi cabeza con aceite. Esta es una expresión aún más asombrosa. En la antigüedad, ungir la cabeza con aceite se hacía en dos casos. Primero, al establecer un rey. Segundo, al establecer un sacerdote. Es decir, significa que Dios me exalta. Significa que Dios me da autoridad. Significa que Dios me honra. El enemigo trata de humillarme. El enemigo trata de avergonzarme. El enemigo trata de destruirme. Pero Dios actúa exactamente lo contrario. Dios me exalta. Dios me glorifica. Dios unge mi cabeza. Y precisamente ante los ojos del enemigo. Ese es el método de Dios. Dios no nos hace luchar directamente contra el enemigo. Dios mismo lucha. Dios no nos hace vengarnos. Dios mismo juzga. Romanos 1219. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No debemos concentrarnos en el enemigo, sino en Dios. No debemos mirar lo que hace el enemigo, sino lo que hace Dios. Dios está preparando una mesa para nosotros. Dios está ungiendo nuestra cabeza con aceite. Solo necesitamos participar en el banquete que Dios prepara. Y David confiesa: mi copa está rebosando. Que la copa rebose significa abundancia, no carencia, sino desbordamiento. No solo tener lo necesario, sino tener en abundancia. Esta es la bendición de Dios. Dios no es quien da solo lo mínimo. Dios es quien da en abundancia. Dios es generoso. Dios es abundante. Piensen en esto. ¿Qué dijo David en el versículo 1? Nada me faltará. Dijo que nada le faltaría. Pero, ¿qué dice en el versículo 5? Mi copa está rebosando. Va más allá de no carecer de nada a rebosar. Este es el viaje de la fe. Comenzamos en un estado donde no nos falta nada, pero avanzamos hacia un estado de abundancia. Dios nos guía hacia lugares cada vez más abundantes. Pero hay algo que notar. ¿Cuándo sucede todo esto? En presencia de los enemigos. No cuando no hay enemigos. No después de que los enemigos desaparecen. Sucede a pesar de que el enemigo está justo ahí. ¿Por qué Dios lo hace así? Primero, para manifestar la soberanía de Dios, para mostrar que por fuerte que sea el enemigo, no es nada ante Dios. Segundo, para fortalecer nuestra fe. Cuando somos bendecidos ante los ojos del enemigo, nos convencemos del poder de Dios. Tercero, para establecer testigos. Incluso el enemigo llega a testificar la obra de Dios. Piensen en José. Sus hermanos lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo a Egipto. Fueron enemigos de José, pero Dios exaltó a José como primer ministro de Egipto. Y cuando vino el hambre, precisamente esos hermanos vinieron ante José y se inclinaron. Dios preparó una mesa para José ante sus enemigos. Piensen en Daniel. Los funcionarios que lo envidiaban lo arrojaron al foso de los leones. Pero Dios cerró la boca de los leones y salvó a Daniel. Y el rey exaltó aún más a Daniel y castigó a sus enemigos. La obra de Dios es siempre así. Dios exalta al humilde y humilla al soberbio. Dios fortalece al débil y quebranta al orgulloso. Dios defiende al justo y juzga al malvado. Esta es la justicia de Dios. Esta es la equidad de Dios. Así que si tienen ahora un enemigo, no traten de luchar directamente contra ese enemigo. Encomiéndenselo a Dios. Dios luchará por ustedes. Dios preparará una mesa para ustedes ante sus enemigos. Dios ungirá su cabeza con aceite. Dios hará rebosar su copa. Crean esto. Esperen esto. Finalmente, el último versículo 6. Es sobre el amor que sigue toda la vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Finalmente llegamos a la conclusión del Salmo 23. Y esta conclusión está llena de una certeza asombrosa. Todos los días de mi vida. Noten esta expresión. ¿Durante cuánto tiempo? Todos los días de mi vida, no solo los días buenos, también incluye los días malos, no solo los días de éxito, también incluye los días de fracaso, no solo los días de salud, también incluye los días de enfermedad, todos los días en que esté vivo, cada momento de mi vida. ¿Y qué me sigue?
El bien y la misericordia me siguen. El bien significa la bondad de Dios, la gracia de Dios. La misericordia significa el amor inmutable de Dios, la fidelidad de Dios. Estas dos cosas nos siguen todos los días de nuestra vida. Pero aquí la expresión seguir es importante. En el original, esto significa perseguir, venir tras. Esta es una imagen asombrosa. No somos nosotros quienes perseguimos a Dios. El amor de Dios nos persigue. No somos nosotros quienes agarramos a Dios. La gracia de Dios nos agarra. No somos nosotros quienes corremos hacia Dios. El bien y la misericordia de Dios corren hacia nosotros. ¿No es esta una gracia asombrosa? A menudo pensamos que el amor de Dios es condicional. Pensamos que si lo hago bien, Dios me amará, y si lo hago mal, Dios me abandonará. Pensamos que si obedezco, seré bendecido, y si desobedezco, seré rechazado. Pero esto es malinterpretar a Dios. El amor de Dios no es condicional. El amor de Dios no depende de nuestras acciones. El amor de Dios proviene del carácter de Dios. Dios ama porque es amor. Dios nos trata bien porque es bueno. Dios nos trata con misericordia porque es misericordioso. Esta es la esencia de Dios. Por eso el bien y la misericordia de Dios nos siguen sin importar si tenemos méritos o no, si estamos limpios o sucios, si somos fuertes o débiles. Piensen en esto. En la parábola del hijo pródigo, ¿cómo actuó el padre? Mientras esperaba que el hijo regresara, tan pronto como vio al hijo a lo lejos, corrió y lo abrazó. Antes de que el hijo terminara sus palabras de arrepentimiento, el padre ya lo había aceptado. Este es el amor de Dios. Incluso antes de que regresemos a Dios, Dios primero corre hacia nosotros. Ciertamente me seguirán. Noten aquí la palabra ciertamente. Esto indica certeza. No es quizás, sino ciertamente. No es posibilidad, sino certeza. ¿Por qué podemos estar tan seguros? Porque el carácter de Dios no cambia, porque la promesa de Dios no falla, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Miren hacia el pasado. El bien y la misericordia de Dios realmente los han seguido, que pudieron resistir en tiempos difíciles, que se abrió un camino en medio de las dificultades, que encontraron esperanza en medio de la desesperación. Todo fue por el bien y la misericordia de Dios. Miren el presente. Incluso en este momento, el bien y la misericordia de Dios los están siguiendo. Ya sea que lo sientan o no, ya sea visible o invisible, Dios todavía los ama y los cuida. Miren hacia el futuro. No sabemos qué sucederá, qué desafíos habrá, qué pruebas habrá, qué sufrimientos habrá. Pero una cosa es segura: el bien y la misericordia de Dios ciertamente los seguirán. Donde quiera que vayan, hagan lo que hagan, en cualquier situación en que se encuentren, el amor de Dios los perseguirá. Y David finalmente confiesa: y en la casa de Jehová moraré por largos días. La casa de Jehová. ¿Qué significa esto? No significa un edificio físico. La casa de Jehová es donde está la presencia de Dios. Significa una vida viviendo con Dios. Significa un estado bajo la protección y bendición de Dios. En los tiempos de David, había un templo y la gente iba allí a adorar a Dios. Pero para nosotros hoy, la casa de Jehová tiene un significado más profundo. Jesús dijo: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Nosotros mismos somos la casa de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Así que morar en la casa de Jehová significa vivir en una relación íntima con Dios, por largos días, eternamente. Esto significa que no hay fin del tiempo. Significa más allá de esta vida terrenal, hasta la eternidad. David estaba convencido de que no solo estaría con Dios en esta tierra, sino eternamente con Dios. Ni siquiera la muerte puede romper esta relación. Más allá de la muerte, está la casa de Dios. Hay un hogar eterno. En Juan 14, Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Jesús está preparando un hogar eterno para nosotros. Está preparando ese lugar donde moraremos eternamente con Dios. Así que la casa en esta tierra es temporal. Las posesiones de esta tierra son momentáneas. Los logros de esta tierra pasan, pero la casa de Jehová es eterna. La relación con Dios es eterna. El amor de Dios es eterno. Esta es nuestra esperanza suprema. Este es nuestro destino final. Ahora les daré la conclusión. Es sobre hacer mío el canto del pastor. Amados, hemos caminado juntos lentamente por los 6 versículos del Salmo 23. Comenzamos en pastos verdes, pasamos junto a aguas tranquilas, y caminamos por sendas de justicia. También pasamos por el valle de sombra de muerte, y disfrutamos del banquete ante los enemigos. Y finalmente llegamos a la certeza del hogar eterno. Esta es la historia del pastor y la oveja. Esta es la historia de Dios y nosotros. Este salmo que David escribió hace 3000 años todavía está vivo para nosotros hoy. Porque Dios, que es el pastor, no cambia. Porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero,
Leer este salmo y vivir este salmo son cosas diferentes. Conocer esta palabra y experimentar esta palabra son cosas diferentes. David no escribió esto simplemente como un poema hermoso. David vivió esto. David experimentó esto. David realmente vivió dependiendo de Dios como su pastor. Nosotros también debemos hacerlo. No solo memoricemos el Salmo 23, sino que vivamos el Salmo 23. No solo confesemos a Jehová como nuestro pastor, sino que sigamos a Jehová como nuestro pastor. No solo digamos que nada nos falta, sino que realmente vivamos una vida sin carencias. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, debemos escuchar la voz del pastor cada día. Debemos leer la palabra, orar, y ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. La oveja que conoce la voz del pastor puede seguir al pastor. Segundo, debemos confiar en el pastor. Debemos creer en el pastor, no en lo que vemos. Aunque la situación sea difícil, aunque no veamos el camino, debemos confiar en el pastor. Tercero, debemos seguir la guía del pastor. Debemos ir por el camino del pastor, no por mi camino. Debemos seguir la voluntad del pastor, no mis pensamientos. Debemos seguir el método del pastor, no mi método. Cuarto, debemos permanecer con el pastor. Debemos morar en la casa de Jehová. Debemos mantener una relación íntima con Dios. Debemos vivir con Dios en adoración, comunión y servicio. En este momento quiero preguntarles, ¿es Jehová realmente su pastor? ¿Son realmente sus ovejas? ¿Están escuchando su voz y siguiéndolo? ¿O están siendo su propio pastor, tratando de guiarse a sí mismos? Si hasta ahora han vivido siendo su propio pastor, déjenlo hoy. Acepten a Jehová como su pastor. Encomiéndenle su vida. Él los guiará a pastos verdes, junto a aguas tranquilas, por sendas de justicia. Él estará con ustedes incluso en el valle. Él preparará una mesa para ustedes ante sus enemigos. Su bien y su misericordia los seguirán todos los días de su vida. El Salmo 23 no es simplemente un poema, es una promesa, es un pacto, es un convenio entre Dios, que es el pastor, y nosotros, que somos las ovejas. Dios cumplirá esta promesa, porque Dios es fiel. Así que nosotros también debemos aferrarnos a esta promesa. También debemos guardar esta relación. Finalmente, concluiré leyendo juntos todo el Salmo 23. Esta vez, no lo lean simplemente, sino léanlo como su confesión, léanlo como su declaración, léanlo con su fe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oro para que esta palabra cobre vida y obre en medio de sus vidas.